Hola chicos, vamos a iniciar con la capacitación de recubrimientos metálicos y nos vamos a enfocar en la técnica de la electrodeposición porque hay varias técnicas de recubrimiento de metales, de piezas de plásticos. Okay, bueno, vamos a empezar por definir esta parte de la electrodeposición. Después vamos a regresar a esta diapositiva con más calma, pero ahorita nada más para que se den una idea de la parte de la electrodeposición. También es llamada galvanoplastía o recubrimientos electrolíticos, ¿no? Entonces es una deposición, o sea, deposición quiere decir que se están depositando, acumulando alrededor de la pieza iones metálicos que están disueltos en una solución de electrolito. Vamos a ver más adelante qué es un electrolito, que básicamente es una solución que conduce la electricidad, que la deja pasar a través de ella, que la deja circular. Y el cátodo es nuestra pieza. Para que se cierre este circuito se necesita de un ánodo y un cátodo. El cátodo es la pieza que está inmersa en la solución de electrolito y el ánodo es la canastilla del metal que vamos a depositar, o más bien el metal que vamos a depositar, que puede estar en unas canastillas que también vamos a ver más adelante, que puede ser cobre, níquel, etcétera, ¿no? Aquí les señalo los materiales depositados, pueden ser níquel, cobre, cromo, cadmio, zinc, plata, platino, oro, etcétera. Entonces, básicamente la electrodeposición es una técnica en la que vamos a recubrir una pieza con un metal que tiene mejores características que la pieza misma, que ese es el objetivo o el hecho por el cual estamos recubriendo la pieza, para darle mejores características, y esto se hace mediante una solución que conduce la electricidad mediante corriente eléctrica, y pues se necesita de un ánodo, que es el metal que vamos a sacrificar, por así llamarlo, y la pieza o sustrato, que es la que vamos a recubrir. ¿Ok? Vamos a ver como un poco de la teoría de a qué nos estamos refiriendo con esta reacción de electrodeposición o de galvanoplastía o electrolítica. Los fundamentos de la reacción es, bueno, la pieza, nuestra pieza va a ser sumergida, va a ser sumergida en una solución de electrolito, o sea, nuestra pieza, que es el cátodo, y el ánodo está hecho del material del depósito. Es decir, que si yo voy a tomar una pieza de acero, por ejemplo unas tijeras de acero al carbón, y las voy a niquelar, les voy a dar este recubrimiento tan bonito, blanco, brillante. Entonces ese es mi sustrato, ese es mi cátodo, las tijeras. Esa pieza es lo puedo llamar sustrato o cátodo, ¿no? Y el ánodo, pues obviamente sería el níquel. Entonces vamos a ver la presentación del níquel, ustedes ya lo conocen, puede venir en rondelas, en pellets, etcétera, en cuadretas, por ejemplo, en chips y demás, ¿no? Entonces, el ánodo está hecho del material del depósito y se disuelve en la solución en forma de iones metálicos, viajando a través de la solución y se depositan sobre la superficie del cátodo, que es la pieza, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un pequeño diagrama, ¿no? Donde digo, a ver, tenemos corriente eléctrica, tenemos dos electrodos, uno positivo y uno negativo. El positivo va a ir al ánodo, que en este caso pongo el ejemplo que son el níquel en rondelas, y el negativo va a ir al cátodo, que es nuestra pieza o sustrato. Entonces, ahí esto va a estar sumergido dentro de una solución. Una solución simplemente me refiero a que es agua y una sal, que es un electrolito, es decir, que se disocia, que se separa en iones positivos y negativos una vez que está disuelta en agua. Como este clásico ejemplo que nos ponen en la escuela, ¿no? Que dicen, a ver, si tú si tú disuelves en agua cloruro de sodio, sal de mesa, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, significa que en esa solución, una vez que se disuelve todo, tenemos el metal, que es el sodio, y por otro lado el ion cloruro se va a separar. Y entonces, si nosotros creamos un circuito en el que, obviamente con mucha precaución, tenemos un foco, obviamente tenemos dos cables que van conectados a la corriente eléctrica.
si nosotros cortamos uno de esos cables y ya separados lo pasamos o lo sumergimos en la solución de electrolito, entonces la corriente eléctrica va a seguir circulando, no se corta, no se suspende, porque precisamente es una solución conductora de electricidad. Y por ejemplo, una sal que no forma un electrolito, que en este caso va a sonar como curioso, es el azúcar, ¿no? El azúcar, la glucosa o la sacarosa, en fin, las azúcares en general, están formadas por cadenas largas, son compuestos orgánicos. En general los compuestos orgánicos no son electrolitos y son largas cadenas de carbono, hidrógeno, y estos, si los diluimos en agua, no va a conducir la electricidad si hacemos el mismo experimento. Entonces aquí les tengo, por ejemplo, el hidróxido de sodio, ¿no? Su fórmula, y vemos que la parte positiva es el sodio una vez más y el ion hidróxido es la parte negativa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en la solución vamos a tener aniones, que son los iones negativos. Esto es un anión, el ion hidróxido. En el caso del sulfato de cobre, el anión sería el sulfato, la parte negativa, y el catión, la parte positiva, es el níquel o el sodio, o en este caso el cobre. Entonces van a estar ahí inmersos en la solución, separados en la solución electrolítica. En el baño, también le llamamos baño a esta solución de electrolito que conduce la electricidad. Y estos cationes o iones positivos, que es el metal, va a estar siendo atraído hacia la parte negativa. Es decir, va a estar circulando la corriente eléctrica, y nosotros sabemos que siempre positivo atrae negativo y viceversa. Entonces van a estar fluyendo, a la par que va fluyendo la corriente eléctrica, en la solución los iones positivos van a estar fluyendo hasta la parte negativa, que es el cátodo. Y entonces se van a estar depositando sobre la pieza. Entonces esta es la teoría que estamos explicando aquí. Tenemos corriente eléctrica, tenemos el polo negativo que va al cátodo, que es la pieza, o también la llamamos sustrato, y en este caso el ánodo, que es el metal, que es el cobre, y todo está inmerso en una solución de electrolito de sulfato de cobre. Y vemos que aquí se está disociando tanto la parte del sulfato, la parte del sulfato está disociado, separado, como la parte del cobre metal. Y el cobre metal poco a poco está siendo atraído y se va quedando atrapado, depositándose como un recubrimiento sobre nuestra pieza. ¿Okay? Entonces ese es como el fundamento de la reacción. Y aparte, nosotros queremos conseguir cierto espesor, que no sea demasiado, porque no queremos gastar demasiado metal, pero tampoco puede ser un espesor tan delgado que no se logre el objetivo. Dependiendo del objetivo, si es simplemente decorativo, pues sabemos que es una capa o un flash de recubrimiento muy ligero, ¿no? De unas cuantas micras, no lo sé, el níquel en general. Si queremos una capa ligera solamente con propósito decorativo, pero aparte que soporte, que tenga una buena resistencia a la corrosión, podrían ser entre 6 y 15 micras lo que se le deposita del espesor del recubrimiento. Y si ya queremos espesores más altos, porque la pieza va a estar sometida a desgastes, o son piezas que son parte de maquinaria que tiene rodamientos, etcétera, entonces pues sí le podrías dar hasta 30 micras, pero todo depende de la aplicación final que le vayas a dar a la pieza, ¿no? A tu pieza, a tu sustrato, a tu producto final. Muy bien. Ok. Retomando, todo esto se basa en la ley de Faraday, que con base a la ley de Faraday podemos calcular el espesor que vamos a querer en ese recubrimiento metálico. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Faraday? Dice que la cantidad de material depositado es directamente proporcional a la carga eléctrica que pasa por el circuito. Aquí les ofrezco la fórmula. Simplemente dice que la carga eléctrica es directamente proporcional, quiere decir que depende de la cantidad de tiempo que dejemos sumergida nuestra pieza en el baño o en la solución, y la cantidad de corriente que esté pasando a través del circuito es la cantidad o el espesor de la capa del metal que vamos a recubrir sobre nuestra pieza. Entonces aquí está esta fórmula como ejemplo para calcular el espesor, porque me dirán, bueno, y si yo quiero depositarle 30 micras a mi pieza, en este caso les pongo un ejemplo de 11 micras, el espesor del recubrimiento va a ser igual a una constante que sale derivada de la ley de Faraday,
Ya ven con estos despejes súper complicados. Entonces aquí ya está resumida la fórmula. Nos sale un número constante que es el 205. Dice, esto es por el coeficiente de eficiencia del cátodo. Esto también si no hay pérdidas de electricidad o de pérdidas de corriente, y mantenemos en buenas condiciones y en condiciones óptimas nuestro baño, la eficiencia del cátodo va a ser de 95%, por eso ponemos 0.95. Y la densidad de corriente eléctrica que estemos alimentando al circuito, ¿no? a la tina, pues sí, al sistema de recubrimiento electrolítico, y esto va a estar multiplicado por el tiempo que tengamos nuestra pieza. Entonces aquí les pongo el ejemplo, a ver qué espesor de recubrimiento tendríamos con la constante. Vimos que esta es una constante, el 0.95 que es el 95% de eficiencia que también es una constante, y aquí tengo que le vamos a dar 6 amperes sobre decímetro cuadrado al rectificador. En el rectificador vamos a ver más adelante una imagen de un rectificador, entonces ahí nada más la ajustas como su perillita, si es digital ahí con la botonera le ajustas que dices que quiero que pasen 6 amperes sobre decímetro cuadrado, y por un tiempo de 10 minutos. La pieza va a estar 10 minutos dentro del baño, entonces nos daría un espesor de 11.685 micrómetros. Entonces ese sería el espesor de capa que vamos a obtener. Ahora, ¿cómo se mediría este espesor de capa que estamos buscando sobre la pieza? Bueno, pues para ello se utilizan unos equipos que son medidores del espesor de recubrimiento. Tienen un electrodo y este electrodo se posa sobre la pieza y nos da directamente en el aparato la lectura de cuántas micras es que tiene nuestro recubrimiento. Peso 2.9 micrómetros de espesor, y tienes aquí te está dando la lectura, te dice, ¿sabes qué? En este material que tiene una capa de pintura, tienes tantas micras de pintura y tantas micras de tu depósito de zinc, y bueno, vemos que la parte inferior es acero. Entonces así es como se mide el espesor. Bueno, vamos a regresar. Listo. Entonces continuamos. Ahora que ya conocemos toda esta parte a grandes rasgos de la electrodeposición, ¿a qué nos referimos? Entonces vamos a ver el recubrimiento metálico, a qué nos estamos, específicamente de qué estamos hablando. Pues simplemente hablamos de enfundar la superficie de una pieza, que puede ser metal o plástico, con otro metal que tiene unas características superiores a las del sustrato o a las de tu pieza. ¿Por qué? Porque lo que quieres es mejorar sus propiedades. ¿Qué propiedades? Pues bueno, puede ser que quieras darle resistencia a la corrosión, que puedas darle resistencia al desgaste en caso de que fueran partes para una maquinaria, por ejemplo, que va a estar en constante fricción o en rodamientos. Y también, ¿por qué no? Puede ser simplemente decorativo. Aquí vemos estas piezas de acero al carbón, ¿no? Y aquí ya les vemos con el acabado de níquel cromo, y les vemos esta apariencia muy lustrosa, muy bonita, muy brillante, y aparte le estamos dando resistencia a la corrosión. Y vamos a continuar. Entonces, aquí les muestro que hay varias técnicas para recubrir los metales. Nosotros nos vamos a estar enfocando en la electrodeposición, que es la que está más extendida o la que es más usada en la industria, y también vamos a mencionar un poco de electrolez, pero referente a el niquelado nada más. Y con propósito informativo, para que sepan que hay otras técnicas de recubrimiento adicionales. Por ejemplo, tenemos de inmersión en caliente, que así es como se realiza el galvanizado. Tenemos técnicas gaseosas, que son de posición física y química de vapor, que simplemente en estas pues simplemente se vaporiza el material de revestimiento al vacío para que se deposite directamente sobre la superficie del sustrato. Entonces aquí también tenemos la soldadura, que aunque pareciera que no, la soldadura también es una manera de recubrir un material, ¿no? Lo estamos recubriendo con un metal, con otro metal que es más resistente, que a lo mejor nos va a generar esta unión, ¿no? Y que va a hacer pues que no se separen, en el sentido de
que le va a dar cierta resistencia. Este metal, aunque se funde a temperaturas más bajas que el metal que vamos a unir para soldar, pero aún así tiene características superiores en el sentido de que va a resistir, no sé, el desgaste, ¿no?, que pueda tener esa pieza. Y también tenemos suspensiones por electroforesis, que es son partículas de polvo que se encuentran en suspensión o coloide y que se aplican como una especie de pintura sobre la pieza o sustrato, ¿no? Entonces nosotros solamente nos vamos a enfocar en la electrodeposición, que es que la deposición de iones metálicos de la solución del electrolito en la parte del cátodo, que vimos que es la pieza, y el catalizador de la reacción es la corriente eléctrica, es decir, que necesitamos electricidad para que se lleve a cabo esta reacción química y se pueda ir depositando el metal sobre nuestro sustrato. Si no hay corriente eléctrica no sucede nada, aunque nosotros hayamos metido nuestras piezas al baño o tina electrolíticos. Y está el electrolés, que su diferencia es el hecho de que no hay corriente eléctrica, no se necesita, simplemente es una reacción química y el catalizador de esa reacción es la pieza misma. El mismo sustrato, en cuanto lo metemos en la solución, se va a empezar a depositar sobre él porque va a ser quien desencadene la reacción química. Pero la composición del baño y las sales que se utilizan es muy distinta respecto al de electrodeposición. Voy a mostrarles un video, por ejemplo. Entonces las piezas se tienen que limpiar, se meten en un desengrase alcalino. Vamos a ver el detalle de los desengrases más adelante. Una vez que se desengrasa o se lava, se le quitan las impurezas, se tiene que enjuagar para quitar el exceso de ese baño. Después se tiene que activar la pieza, se mete en solución de ácidos, si se dan cuenta van en racks o bastidores, que es donde están colgadas o enganchadas las piezas. Después entran a la tina de niquelado, que es donde está la solución electrolítica y está pasando corriente eléctrica. Salen de ahí, se tiene que enjuagar previo y activar, y después va a la tina de cromo y se realiza el paso final. Después se vuelve a enjuagar y se dejan secar, se dejan escurriendo en su mismo rack o bastidor las piezas y ya están listas y ya está terminado y ya tiene ahí un proceso de niquelado y de cromado. Ok, entonces vamos a regresar a la presentación. Ok, ahora he estado hablando mucho del sustrato, pieza, etcétera. Pues es simplemente que no se confundan y que lo tengan como muy grabado, que se le llama comúnmente en la industria sustrato a tu pieza o material a la que le vas a aplicar el recubrimiento. Entonces aquí tenemos los principales materiales que se utilizan, que son materiales que tienen propiedades de ser como económicos o muy fáciles de trabajar, son el acero al carbón, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de unas tijeras, por ejemplo, la tornillería en general es de acero al carbón. Y pues simplemente es una aleación, el acero al carbón de fierro con carbono, que tiene un máximo, si se dan cuenta, de 1.4% de carbón, y eso ya se considera alto carbono. El porcentaje de carbono, perdón, va a depender de la aplicación que le queramos dar a la pieza. Entonces aquí lo pongo que para la industria automotriz generalmente es bajo carbono, para la manufactura de piezas que requieren alta resistencia mecánica es medio carbono, y para la fabricación de herramientas es con alto carbono, que es máximo 1.4, ¿no? Entonces nada más esto es con propósito informativo. Y otro material, la aleación muy utilizado para que sea un sustrato, una base de las piezas, es el SAMAC. El SAMAC es una aleación de zinc, aluminio, magnesio y cobre, de ahí viene su nombre. Muchas veces se escribe con C en lugar de K para señalar la parte del cobre. Y la ventaja que tiene el SAMAC es que es un material muy fácil de fundir y muy fácil de inyectar. Se hace esta inyección de metal principalmente para crear piezas para la industria automotriz, que tienen secciones como muy complicadas, muchas perforaciones, muchos orificios, como formas muy asimétricas, y entonces para que llene perfecto el molde y demás es perfecto el SAMAC. Pero también se utiliza mucho para hacer, por ejemplo, todas las llaves generalmente están hechas de SAMAC, también las chapas de las puertas, etcétera, las hebillas, hay muchos materiales hechos de SAMAC, inclusive joyería y demás. La joyería de fantasía en general está hecha de
de sámac y se latona para darle esta apariencia como de oro, este brillo dorado tan bonito, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Y otro material comúnmente utilizado es el plástico ABS, que este es un terpolímero, quiere decir que está formado por tres tipos de plásticos, que aquí los mencionamos: el acrilonitrilo, el butadieno y el estireno. Entonces, esta combinación de plásticos le da una gran tenacidad. ¿Qué cosa es esto de tenacidad? Es el hecho de que puede soportar grandes impactos sin romperse, los absorbe. Entonces, inclusive aquí nos menciona que puede ser tenaz hasta menos 40 grados centígrados. Entonces, por eso se utiliza también mucho en la industria automotriz, porque es un material muy resistente y a la vez es muy ligero, lo que permite que baje el consumo de gasolina, etcétera. Entonces, también tiene alta resistencia a la abrasión, tiene buena resistencia química y demás. Entonces, es un material muy utilizado en la industria automotriz, pero pues no se coloca como plástico con esa apariencia, pues sí, de polímero, sino que se tiene que niquelar y cromar para darle una apariencia más estética. Muy bien. Ya vimos cuáles son los principales sustratos, entonces, o los materiales con los que se fabrican las piezas o los principales sustratos. Ahora vamos a ver los metales para recubrir. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el níquel, ustedes ya lo conocen, es un metal blanco, plateado, dúctil, es muy buen conductor de electricidad, resiste muy bien la corrosión, tiene un brillo muy bonito. Lo podemos encontrar en balines, en presentación de rondelas, en cuadretas, etcétera. También tenemos el cobre. El cobre también es un material que utilizamos para recubrir nuestros sustratos o nuestras piezas. Tiene un color rojizo anaranjado. Ya sabemos que es un color como muy clásico. Enseguida lo vemos, sabemos que es cobre. Es un excelente conductor de electricidad, por eso se utiliza muchas veces como base antes del niquelado. Se toma la pieza, se cobriza para que sea aún mejor conductor de electricidad, y a la hora que se sumerge en el baño de níquel puede más rápidamente recubrirse con el níquel, y aparte que el acabado sea más brillante, sea más parejo, sea más homogéneo. Bueno, tenemos el oro, que sabemos que es utilizado para darle un pequeño baño, un pequeño flash, unas micras muy delgadas en la parte de joyería, por ejemplo. Y tenemos el cromo H2CrO4, es la fórmula del ácido crómico. Entonces nosotros no utilizamos cromo metálico para el cromado. ¿Por qué? Lo vamos a ver en la lámina siguiente, en la diapositiva siguiente. Pero lo que nosotros utilizamos es ácido crómico, que es muy soluble en agua, pero es un material altamente corrosivo, es un ácido muy fuerte, es considerado cancerígeno, entonces se deben tomar muchas precauciones para su manejo. Aquí nos enfocamos en la parte de los ánodos. Ya habíamos visto que necesitamos para este sistema un ánodo y un cátodo. Entonces, los ánodos, quedamos que es el material que se va a depositar sobre nuestra pieza. Entonces, lo que nosotros queremos es que el ánodo se vaya disolviendo en la solución electrolítica. Pero en el caso del cromo, nada más utilizamos ánodos de plomo, generalmente es aleación de plomo estaño o de plomo antimonio, que no se disuelven aunque están sometidos a un baño que es altamente corrosivo, es decir, que es muy muy ácido, con un pH de 2 o de 3. Y estos ánodos no se sacrifican, son insolubles, nada más funcionan para que la electricidad pase a través de ellos y pueda circular hacia el cátodo, pero atrayendo el metal cromo que está disuelto en el baño, que es aportado por el ácido crómico. Entonces aquí estos ánodos no se sacrifican porque pues una de las razones es el precio del cromo metálico. Aquí vemos esta relación y vemos que el cromo es 3 veces más caro que el cobre y casi 2 veces más caro que el níquel. Entonces
ante lo económico y lo eficiente que es la reacción con ácido crómico, pues se prefiere utilizar el ácido crómico. Estos son precios aproximados, nada más para que se establezca un comparativo. Entonces, el plomo nos sirve como ánodo porque se forma una placa de óxido de plomo. En cuanto se sumerge en la solución, el plomo se pasiva. Esto quiere decir que se le forma esta pequeña capa muy delgada de óxido de plomo, que sí deja conducir la electricidad, pero protege también al plomo e impide el hecho de que se disuelva en el baño, entonces no lo contamina y no aporta nada al baño. Esto les podría parecer un poco raro, pero por ejemplo, otro metal que se pasiva es el aluminio. El aluminio no se oxida, y esto es porque forma una pequeña capa muy delgada, de unas cuantas micras que no son visibles a simple vista. Entonces con el oxígeno del aire lo atrapa y forma alúmina, que es, la fórmula es Al del aluminio y oxígeno. Entonces se pasiva, es decir, esta pequeña capa lo recubre y entonces ya no se oxida, ya no se corroe ni demás, porque se pasiva simplemente con el aire. Entonces el plomo se pasiva al entrar en este medio tan ácido, entonces ya no se disuelve. Espero que haya quedado claro. Bueno, estas láminas ya las habíamos visto. Nos vamos directamente a las tinas o racks y vamos a ver los insumos para una línea de recubrimientos ya a nivel proceso. Entonces aquí lo que tenemos en este sistema es una tina o cuba, se le llama, que es quien va a contener la solución electrolítica, ¿no? Tenemos 2 barras de cobre que son conductoras. Aquí tenemos el rectificador, que lo que hace el rectificador es le llega la corriente eléctrica y la separa en 2 polos, una positiva y una negativa. La positiva ya vimos que va a ir a dar a lo que son nuestros ánodos, y la negativa va a ir a nuestros cátodos, que son nuestras piezas. En las barras que están en el centro van a ir las piezas a niquelar. En las barras que van en las orillas van colgadas las canastillas que llevan el metal, que va a ser con el que se va a recubrir nuestra pieza o sustrato. Es decir, ahí es donde va colgado el níquel, ahí es donde van colgadas las canastillas como estas de titanio, que se van a rellenar de pepitas, esferas, etcétera, de níquel, de cobre, dependiendo de el tipo de baño que vaya a hacer. Bueno, tenemos un termostato porque la temperatura de los baños en general oscila en 60 grados centígrados. Cerca del final vamos a ver una tabla donde vamos a ver los tipos de sales que componen cada baño y las condiciones de operación, es decir, temperatura, la corriente eléctrica que se necesita, etcétera. Bueno, la intensidad de corriente. Necesitamos un filtro bomba porque es necesario que la solución, el electrolito, esté circulando, porque si hay cualquier contaminación o cualquier polvo, cualquier limadura de algún metal del mismo que se está recubriendo, que se precipite, entonces eso puede ocasionar que se le generen asperezas a nuestro recubrimiento y que no sea parejo, que salga con picaduras, y entonces necesita un filtrado constante. Ok, y bueno, aquí les pongo estas bolsas de lona porque en general las canastillas donde van los ánodos se recubren con estas bolsas de lona para evitar el hecho de que se vayan pedazos de metal que se cuelen por los orificios de la canastilla y que estos pues contaminen el baño. Tenemos las tinas o racks para nuestra línea de niquelado, cromado, etcétera, de electrodeposición. Entonces aquí nada más es un ejemplo de los tipos de tinas, que pueden ser de titanio, polipropileno, acero inoxidable, acero al carbón, PVC, etcétera. Y estas tinas generalmente se recubren de fibra de vidrio, o lo más común es el corosol, que es como un PVC aulado, que es como una funda plástica que se le pone a las tinas para evitar el hecho de que estas soluciones, que son altamente ácidas o algunas veces muy alcalinas, con pHs muy altos o muy bajos, nos puedan dañar nuestras tinas y pueden causar fugas de material. Y aquí les muestro también, es muy común para piezas pequeñas, para tornillería, que se utilicen barriles. Entonces los barriles tienen un sistema de polea para subir y bajar,
y con esto van a estar entrando a la tina para que se recubran los tornillos o las tuercas, y estas pequeñas barritas de cobre son las que van a entrar en contacto para cerrar el circuito y que por ahí esté pasando la electricidad y se puedan recubrir piezas muy pequeñas que sería muy complicado de enganchar en racks. Los racks, déjame ver si tengo por acá una imagen de racks. Aquí están. Por ejemplo, aquí tengo racks o bastidores que se dan cuenta, estos se cuelgan literalmente aquí en las barras conductoras y aquí es donde se van colocando las piezas. Ahí se van colgando, generalmente son de cobre para que tengan para que permitan el paso de la corriente eléctrica. Y hay varios tipos de racks o bastidores, perdón. Pueden ser de titanio, de cobre, etcétera. Y si se dan cuenta, para la tornillería sería muy complicado poder enracar o colgar. Y si nosotros lo metemos en una canastilla, simplemente así lo colgamos, pues si no tienen movimiento estas piezas, pues obviamente solamente se va a niquelar la parte del tornillo que esté expuesta, y si esta tuerca o este tornillo está sobre otro, esta parte del centro no se va a niquelar. Por ello, con los barriles se genera el movimiento necesario para que se recubra completamente la pieza. Para que esto nos quede más claro, les voy a mostrar un pequeño video de el niquelado en barril. Vamos a verlo. Es el niquelado en barril. Aquí se ve la tina y ahí está el barril colgado. Se utiliza para galvanizado, para niquelado, para cobrizado, etcétera, siempre que se manejen piezas muy pequeñas. Ahí está el rectificador de corriente, este azul. Y por ejemplo aquí hay otra tina. Si se dan cuenta, ahí está girando el barril y si pueden notar, tiene dentro piezas pequeñas que pueden ser tornillería, clips, chinchetas, no lo sé, piezas que no se pueden enracar o que nos pueden colgar. Entonces está girando, aquí va el operador y va a meter el barril en el baño o solución de níquel. Se encuentra, lo baja por medio de una polea. Y ya queda inmerso, se cierra el circuito y empieza a girar el barril para que las piezas pequeñas se recubran por completo por todos sus ángulos, lados y demás. Bueno, regresamos a la presentación. Vamos a ver el diagrama básico. El diagrama básico del proceso de electrodeposición. Esto puede ser para niquelado, para cromado, para todos los procesos de recubrimiento electrolítico o por electrodeposición. Entonces, aquí aclaro mucho que es para sustratos metálicos, porque para sustratos plásticos como el ABS se tiene que utilizar otro proceso que les voy a mostrar en un video al final, y ese proceso es, primero se realiza un mordentado, así se llama, lo vamos a explicar al final. En este caso, si son sustratos metálicos, es decir, piezas que están fabricadas de acero al carbón, por ejemplo, o de SAMAC, lo que se hace es, si las piezas están vírgenes, es decir, acaban de salir de moldeado, de fundición, de pulido, etcétera, es primero meterla a un desengrase electrolítico. ¿Qué es un desengrase electrolítico? Es un proceso de limpieza, es un jabón, por así llamarlo, que va a estar sometido a corriente eléctrica y que, obviamente, como todos los jabones, pues es alcalino. Y ese es el primer paso, que se tiene que dar una limpieza perfecta a la superficie del sustrato para que se pueda adherir el níquel sin que haya pues problemas a futuro, ¿no?, de desprendimientos del recubrimiento. Entonces, tenemos aquí, primero se hace este desengrase electrolítico. Vamos a explicar por partes el diagrama, no se preocupen. Después se hace un enjuague con agua y sería después un decapado. Generalmente se usa una solución de ácido clorhídrico, aunque también se puede usar ácido sulfúrico, una mezcla de otros ácidos. Se enjuaga, después viene otro desengrase electrolítico. Esto
también dependiendo del nivel de suciedad de la pieza. Y se hace otro enjuague con agua, y aquí muy importante, estoy integrando un paso de un recubrimiento previo. Es decir, que si la pieza viene de un cobrizado, o sea, no es una pieza virgen, entonces no pasa por todo este proceso, porque en teoría para cobrizarla tuvo que haber pasado por este proceso antes de limpieza, cuando el material era virgen. Entonces, si tiene un recubrimiento previo, se integra nada más aquí en esta parte, se hace un enjuague, se activa con solución de, generalmente es de ácido sulfúrico, y enseguida se mete a la tina del baño electrolítico. Después, cuando sale, se enjuaga, y al final se da el secado, que puede ser colgado en su bastidor o rack, o lo pueden centrifugar. En un video más adelante vamos a ver a qué se refiere esta parte del centrifugado de la pieza. Y muy bien, vamos a ver. Lo que les decía, la preparación de la superficie a recubrir es absolutamente importante. Entonces, ¿por qué es muy importante? Bueno, la preparación de la superficie, quedamos que era un tratamiento de limpieza, ¿no? Antes de la operación de recubrimiento, para que nosotros podamos garantizar una adhesión fuerte y uniforme del níquel sobre el sustrato. O sea, del níquel, el sustrato o pieza, si hubiera contaminación aquí en medio de suciedad, pues obviamente el níquel terminaría por desprenderse, porque no tendría una adhesión fuerte. Que es la adhesión, aquí se los explico, es la unión de un recubrimiento al sustrato, ¿no? Aquí hablo mucho de sustrato, recuerden que es la pieza a recubrir. Entonces, el objetivo de esta preparación de la superficie es eliminar estos contaminantes. ¿Qué contaminantes? Pues pueden ser óxidos, escamas, suciedad, o algunos aceites protectores. Cuando las piezas llevan muchos días de proceso, vamos a poner que es acero al carbón, el acero al carbón se oxida muy fácilmente, pero a lo mejor esa pieza en el día 1 era necesario pulirla, y el día 2 sacarle filo, el día 3 hacerle un barrenado a las hojas, en el caso de unas tijeras, por ejemplo. Entonces, para que a lo largo de esos procesos no se oxide la pieza, se le ponen aceites solubles al agua para que no se oxide, y pues es necesario retirarle esos aceites antes de el proceso de recubrimiento electrolítico. Bueno, y también podemos quitarle partículas sólidas como polvo, etcétera. Entonces, por eso es muy importante preparar la superficie a recubrir, es el paso más importante. ¿Ok? Después tenemos la limpieza electrolítica. Vamos a explicar un poco de la limpieza electrolítica, que aquí ya lo aclaro. Limpieza alcalina electrolítica. ¿Por qué pongo alcalina? Porque tiene un pH básico, es decir, mayor a 7, que en general está entre 10 y 12, o sea que es altamente corrosiva. Los desengrases. Entonces es un electrolito a través del que pasa así corriente eléctrica, y esto es, se genera limpieza de dos maneras, lo que la hace más efectiva, es decir, por el simple remojo en un detergente, y la limpieza mecánica. ¿Qué limpieza mecánica? Pues al conectarle corriente eléctrica, cuando está sumergido en nuestro desengrase, que simplemente es un jabón, lo que pasa es que se empiezan a generar burbujas, de gas en la superficie de la pieza. Entonces, como si la pieza comenzara, entre comillas, a hervir, así lo voy a mencionar, porque así se ve cuando uno observa la pieza. Entonces empiezan a generar burbujas alrededor, y todo este oxígeno ayuda y le da ese efecto de limpieza. Y aquí les menciono los desengrases alcalinos, que son más usados, y las concentraciones que son usadas. Aquí, muy importante, ojo, las concentraciones la concentración de las soluciones se mide en gramos por litro. Es decir, aquí yo les menciono hidróxido de sodio, que es sosa cáustica, en una concentración de 50 a 60 gramos por litro. Entonces, esto significa que si yo voy a preparar 1 litro de solución de hidróxido de sodio, entonces en 1 litro de agua yo tendría que agregarle 60 gramos de hidróxido de sodio, y ya estaría yo en la concentración óptima para que mi desengrase sea efectivo y le dé una limpieza efectiva. Otro desengrase que se utiliza, o más bien otro químico que se utiliza para los desengrases, es el fosfato trisódico o el gluconato sódico. Aquí pongo las concentraciones ideales, que pueden ponerse más altos
si tú requieres una limpieza mucho más agresiva, pero esto es lo recomendado. Ajá. Y muy bien. Las condiciones de operación de esos baños es, bueno, el pH queda de 12 a 14, queda muy, muy alcalino. La temperatura que se trabaja son 80 grados centígrados, lo que implica que se necesita tener un calentador o una resistencia en la tina. Y la densidad de corriente va de 5 a 10 amperes sobre decímetro cúbico y el tiempo de esta limpieza son alrededor de 2 minutos. ¿Ok? Aquí les pongo un ejemplo de cómo se calcula una solución. Estamos viendo el hidróxido de sodio y aquí les pongo un ejemplo de un cálculo. Lo que les había hecho, si deseo preparar 1 litro, ¿cuántos gramos le tendría que poner de hidróxido de sodio? Sin embargo, en la industria, pues no se trabaja en gramos, ¿verdad? Se trabaja en kilos. Entonces, para una tina de 500 litros, si yo la quiero preparar a 60 gramos sobre litro, si yo me lo llevo a kilos, es lo mismo que si yo necesitara prepararlo a 0.06 kilogramos sobre litro. Entonces simplemente hacemos la multiplicación y yo digo directamente 0.06 kilogramos sobre litro por 500 litros que necesito en total de solución. Yo le tendría que adicionar 30 kilogramos de hidróxido de sodio a mi tina de 500 litros de agua. Y esto es muy fácil. Aquí está, les dejo la fórmula que luego, a ver, si yo necesito conocer la concentración de una solución en gramos sobre litro, pues simplemente necesito conocer cuánta masa de soluto, es decir, cuánta masa de hidróxido de sodio le estoy poniendo, cuántos kilos, en este caso se maneja en gramos porque el resultado es en gramos sobre litro, y el volumen total de la solución. Ajá, en el ejemplo que les estoy poniendo, yo ya conozco cuántos gramos sobre litro tengo. Entonces, ¿cuántos gramos sobre litro tengo? O necesito, ya sé que son 60. Entonces, si yo necesito aquí 60 y ya sé que son 500 litros, simplemente lo que hago es despejar la parte de la masa del soluto. Si esto está dividiendo, pasa multiplicando y entonces por eso es que yo hago esta multiplicación para obtener la masa que necesito, que son 30 kilogramos de hidróxido de sodio. Espero que haya quedado claro y si no, pues me pueden preguntar al final. Sin problema, resolvemos otro ejemplo. Y ahora vamos con la parte del decapado e inhibido, que esto es, ¿cuál es el objetivo del decapado? Pues es eliminar los óxidos metálicos de la superficie a recubrir. Ajá, por esto todo esto es parte de la preparación de la superficie antes del recubrimiento, ¿ok? Entonces tengo que dejar la pieza muy muy limpia y una vez que está limpia, cuando estoy hablando de metales, ojo, aparte de eso, tengo que decaparlo, es decir, eliminarle los óxidos, los posibles óxidos microscópicos que pudiera tener, porque eso puede hacer que estos iones metálicos del níquel, del cobre, del oro no se depositen sobre mi pieza. Ok, y aparte de este decapado, también se le hace un activado. Antes de introducirlo a la tina, tengo que abrir el poro, como abrir la porosidad del metal, por llamarlo de alguna manera, o del sustrato. Entonces se le hace un ligero ataque, pero muy muy ligero, para mejorar la adherencia del recubrimiento, es decir, lo hago más poroso, ¿no? Para que el níquel se deposite más fácilmente en estas rugosidades, pero ya estando perfectamente limpio. Entonces, para decapar, generalmente puedo usar una solución de ácido clorhídrico. Ajá. Y también puedo usar ácido sulfúrico, y aquí se los pongo entre 5 y 20%. Ajá. Aquí, cuando aclaro que es jamás para el cromado, es porque en el cromado se tiene que controlar la concentración de cloruros. Cuando los cloruros están muy altos, cuando hay mucho cloruro libre en la tina del baño, genera que mis depósitos no sean regulares o que se me esté precipitando el ácido crómico. O sea, da muchos problemas de inestabilidad a la tina o al baño del cromado. Por lo tanto, debo evitar el hecho de arrastrar cloruros. O sea, si yo tengo una solución de ácido clorhídrico, lo que está disociado ahí es el ion hidroxilo, el ion hidrógeno, y el cloro también anda libre por ahí. Entonces, si yo arrastro el cloro, me lo llevo y formo clorurosalatina. Entonces, por eso en el cromado no, se tendría que usar ácido sulfúrico para la parte del decapado, del activado. Ajá. Y aquí manejo un inhibidor. Generalmente, como inhibidor, se le pone ácido nítrico máximo al 1%. Es decir, yo preparo mi solución de ácido sulfúrico, por ejemplo, al 5%, ya sea para decapar
para decapar. Y le tengo que poner 1% de ácido nítrico. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a detener el ataque para que el ataque sea muy ligero y no empiece a atacar al metal base y no solamente los óxidos que se le generaron encima. Es para eso que se utiliza el ácido nítrico. Si yo ya le pongo una concentración más alta de ácido nítrico, entonces también va a empezar a atacarlo en lugar de detener la acción del primer ácido. Entonces, ojo, por ahí nada más es con propósito informativo ahí mencionar que se le pone también un inhibidor de esta corrosión. Ahora, las tinas de desengrase electrolítico, ya vimos nosotros en el primer video cómo había unas tinas donde les mencionaba que es para limpiar la pieza. Entonces aquí hay otro ejemplo de las tinas. Aquí es donde estaría, por ejemplo, la solución que les mencionaba de hidróxido de sodio de 60 gramos sobre litro. También van conectadas a la corriente eléctrica, lo que ya habíamos visto. Y pues en esta parte es donde se colgaría el rack. El rack, donde vienen las piezas aquí enracadas o colgadas. El rack se cuelga dentro de la tina. Esto va conectado a corriente eléctrica como les había señalado. Y se deja 2 o 3 minutos y listo, se va al enjuague. Ok, entonces empezamos con lo interesante. Venimos con la parte de el niquelado electro. Les comenté que les iba a mencionar muy por encima la parte de el niquelado en el que no se utiliza corriente eléctrica. Entonces este es usado como un recubrimiento final. Hay dos tipos principales de baño, ¿no? Que son el baño que es níquel fósforo y el baño que es níquel boro. En el caso del níquel fósforo puede ser alcalino o puede ser un baño ácido. Entonces, por ejemplo, en el proceso de níquel fósforo se utiliza cloruro de níquel y aquí se los pongo concentración en gramos sobre litro. La composición de cloruro de níquel serían 45 gramos por litro, de hipofosfito de sodio 11 gramos por litro, cloruro de amonio 50 gramos por litro y citrato disódico 100 gramos por litro. Las condiciones del proceso serían 90 a 95 grados centígrados de temperatura con un pH de 8.5 a 10. Si yo cuando le mido el pH a la tina, a la solución, al baño electrolítico veo que está por debajo, entonces yo lo ajusto con hidróxido de amonio para poder subirle el pH. Y aquí pongo algunas ventajas respecto al baño de boro, porque los baños más utilizados son los de hipofosfito de sodio. Los de boro en general no son muy comunes. Entonces esto es porque los baños en base fósforo tienen un bajo costo respecto a los de boro y se les puede controlar mejor la reacción y tienen una mejor resistencia a la corrosión. Y por ejemplo en el caso del baño ácido vemos que igual necesitamos hipofosfito de sodio, en este caso una concentración más alta que es de 24 gramos por litro. Este baño lleva sulfato de níquel, 21 gramos por litro, ácido carboxílico 28 gramos por litro y ácido propanoico 2.2 gramos por litro. La temperatura es de 88 a 95 grados centígrados y el pH es de 4.3. Y bueno, aquí no pongo densidad de corriente necesaria porque obviamente no necesitamos electricidad, corriente eléctrica para que se desencadene la reacción química de recubrimiento. Ok, aquí les menciono el baño de boro, el de níquel boro. Ojo, esto es niquelado, ok, niquelado electroles, sin necesidad de corriente eléctrica nuevamente. Y tenemos aquí que necesitamos cloruro de níquel, borohidruro de sodio, etilendiamida, que es un agente acomplejante, hidróxido de sodio, y tungstato de plomo. Tenemos una temperatura que se maneja de 94 a 96 grados centígrados, es decir, que se requieren calentadores en la tina y un pH de 12 y se ajusta con hidróxido de sodio. Si el pH está bajo, se le pone un poco de hidróxido de sodio para subir el pH. ¿Okay? Aquí nada más les hago este comentario. Obviamente la diferencia contra la electrodeposición, que son el recubrimiento que requiere para desencadenar esta reacción química corriente eléctrica, es obviamente el electroless, o sea, como libre de electricidad, por así llamarlo de una manera burda, para acordarnos, no requiere corriente eléctrica, el agente reductor es el fósforo o el boro, y el catalizador es la pieza sustrato. ¿Ok?
Y aquí les tengo unas imágenes del niquelado electroless. Por ejemplo, esta sería una tina. Son procesos como más limpios, pero tienes que tener un control muy alto porque si no, pues no se va a recubrir de manera eficiente o pareja la pieza. Homogénea, vamos a llamarlo, ¿no? Un término más adecuado. Entonces, esta sería una tina. Si se dan cuenta aquí en el fondo, estos son los calentadores que tiene la pequeña tina, que la tina va a depender obviamente pues de las piezas que se vayan a niquelar en él. Y aquí tenemos ya las tinas con solución. Y aquí es donde se va a sumergir la pieza. Si se dan cuenta, aquí ya están una vez más las tinas y este pequeño robot, podríamos llamarlo, o es el que va sumergiendo la pieza en los diferentes baños, porque también se tiene que limpiar la pieza y antes de niquelarse, se tiene que enjuagar, etcétera. Y por ejemplo, miren, aquí vemos otro ejemplo de cómo están sumergiendo las piezas en la solución y no estamos necesitando corriente eléctrica. Se sumerge la pieza, inicia la reacción, se acabó, se le da el tiempo que se requiere para el espesor que se busca, se retiran, se enjuagan y ya está el proceso de niquelado. Se requiere es más difícil controlar el baño porque requiere, como se dieron cuenta, de más sales y más componentes el baño para que sea efectivo. Muy bien, regresamos a nuestro tema que es por electrodeposición. Aquí les doy unos ejemplos del niquelado. El niquelado se puede usar como recubrimiento final o como un recubrimiento base. Es decir, como un recubrimiento previo. ¿Previo a qué? Previo a que se le aplique oro. ¿Previo a qué? Previo a que se le aplique cromo. O puede quedar la pieza niquelada y aún así tiene una buena apariencia y muy buena resistencia a la corrosión. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos dos principales tipos de baños. Hay más tipos de baños, más tipos de procesos, pero los dos más utilizados son el baño llamado Watts, y esto es Watts porque fue el científico que lo desarrolló, se apellidaba Watts, y el baño de sulfamato de níquel. El más fácil de controlar, el más utilizado es el baño Watts, desde hace más de 100 años. Y la composición de este baño es sulfato de níquel de 240 a 300 gramos sobre litro, cloruro de níquel de 30 a 90 gramos sobre litro, ácido bórico de 30 hasta 45 gramos sobre litro. Los ánodos son de níquel metálico. En este caso, ¿qué serían? Pues rondelas, cuadretas, balines, etc. Las condiciones de proceso: necesitamos una temperatura de 40 a 65 grados, es decir, que necesitamos un calentador. La corriente que se le pone o que se le deja pasar a la tina son de 2 a 10 amperes sobre decímetro cuadrado y el pH es de 3 a 4.5. Si queremos lograr un níquel brillante, necesitamos colocarle abrillantadores. Los abrillantadores, el sistema de abrillantadores que te dicen, este es tu abrillantador portador, este es el abrillantador principal, este es tu nivelador, tu abrillantador inorgánico, etcétera. Ya hay sistemas que se venden, que vienen completos de abrillantadores. O sea, ya te venden el set y te dicen, ¿sabes qué? Requieres estas cantidades para tu tina. Inclusive te visita un técnico y te nivela tus tinas. Y, por ejemplo, estos tipos de abrillantadores son fabricados por empresas como Entonomy, por ejemplo. Pero aquí les puedo mencionar la base que tienen algunos abrillantadores. No estoy diciendo que sean los de Entonomy, pero en general, si tú quieres fabricar tus propios abrillantadores, los abrillantadores portadores están hechos de paratolueno sulfonamida o ácido bencel sulfónico. Los abrillantadores niveladores de ácido alil sulfónico o hidrato de cloral formaldehído. Abrillantadores auxiliares de alil sulfonato de sodio o de propil sulfonato de piridina. Y bueno, hay algunos otros abrillantadores inorgánicos, que esos pues no tengo información, lo siento. Y bueno, los abrillantadores portadores aquí contienen un poco de azufre, lo que le va a proporcionar una estructura de grano fino y uniforme al niquelado, por ejemplo. Y los niveladores producen, en combinación con estos abrillantadores portadores, pues un mejor brillo. O un brillo más intenso.
Los abrillantadores inorgánicos y auxiliares le dan un brillo adicional al recubrimiento, pero el tipo de abrillantadores que le añadamos a la tina y sus concentraciones van a determinar el depósito que quieres del níquel. Si lo quieres muy brillante, si lo quieres semi brillante o si lo quieres antinado o ligeramente mate. Después, los baños de sulfato de níquel, de sulfamato de níquel, tienen de 300 a 450 gramos por litro de sulfamato de níquel, de 0 a 30 gramos por litro de cloruro de níquel, de 30 a 45 gramos por litro de ácido bórico. Ajá. Los ánodos igual son níquel metálico, son ánodos que se sacrifican, que son solubles. La temperatura es muy similar, de 40 a 60 grados centígrados. La densidad de corriente es de 2 a 25 amperes sobre decímetro cuadrado. El pH es de 3.5 a 4. Ajá. Y aquí menciono que estos baños, los de sulfamato de níquel, poseen una menor tensión interna y permiten usar densidades de corrientes más alta y por eso menos tiempo de proceso. ¿Se acuerdan de la primera fórmula que vimos hace rato? Que vimos que el recubrimiento dependía de la intensidad de corriente que le pusiéramos por el tiempo que estaba sumergida la pieza. Entonces, si vemos aquí, digo que le pueden dar de 2 a 10 amperes y aquí es de desde 2 hasta 25. Aquí no le pueden subir más de 10 amperes porque lo que sucedería es que van a estresar mucho el baño. ¿Qué significa que lo van a estresar? Que lo van a someter a tanta tensión, que va a ser tan veloz el depósito, que no lo va a soportar ese tipo de baño, que lo que va a pasar es que se va a empezar a agrietar el depósito y se va a empezar a botar y a pelar como si estuviera sucia la pieza, aunque no lo esté, porque es un exceso de corriente. Entonces, estos baños de sulfamato de níquel tienen esa ventaja, que les puede subir más la corriente y darles menos tiempo para obtener el mismo espesor que en un baño Watts en menos tiempo. O bien, si tú requieres de espesores más gruesos, pero no quieres dejarlo demasiado tiempo, como sería, por ejemplo, en un baño Watts, pues entonces se te recomienda un baño de sulfamato de níquel. Ok, entonces aquí, pues bueno, es el mismo video que ya les había mostrado. Nos lo vamos a saltar, en donde se ve las piezas como van al desengrase, después del desengrase a un enjuague, a un activado, al niquelado, a un enjuague y al cromado y listo. ¿Ok? Entonces, continuamos con, por ejemplo, aquí tenemos igual electrodeposición, pero tenemos cobre. Ajá, tenemos un cobrizado. Generalmente es usado como una base para otros recubrimientos. El cobre en general, porque no tiene ese tipo de... el color es rojizo, es ligeramente mate el que da el cobrizado, entonces en general no es un depósito que sea un recubrimiento final, generalmente es uno previo para darle un niquelado, por ejemplo, o sí, generalmente es para el niquelado donde más lo he visto, porque el latonado ya tiene cobre de por sí, entonces no para el latonado porque van desde la pieza va virgen y se latona, pero en el caso de que requieras, por ejemplo, para la industria automotriz, que son muy exigentes en el acabado, en la apariencia, en la resistencia que tiene que tener, entonces muchas veces se le da este cobrizado y después se le da un niquelado, y después de ese niquelado ya se le da otro proceso, que puede ser un cromado, o en el caso de otro tipo de piezas puede ser un baño de oro o puede ser un baño de plata, etcétera. Ajá, entonces hay varios tipos de baños de cobre y en este caso también pueden ser alcalinos y pueden ser ácidos. En los alcalinos, alcalino recuerden, simplemente se indica que es un pH mayor a 7. Ajá, los ácidos son un pH menor a 7. Ok, entonces los alcalinos pueden ser cianurados, que ojo, al trabajarlos hay que tomar todas las medidas necesarias para no generar algún problema de salud. Y hay baños sin cianuro y pues están los ácidos sulfatados y los ácidos con base en ácido bórico. ¿Ok? Entonces, si vemos aquí los cianurados, vemos que tienen cianuro de cobre, cianuro de sodio y carbonato de sodio. Ajá, la cantidad más alta que tiene es en cianuro de cobre, obviamente, porque de ahí es de donde se va a obtener el metal. Y tenemos de 22 a 23 gramos sobre litro, recuerden, todos se miden gramos sobre litro, y el cianuro de sodio de 34 a 35 gramos sobre litro y el carbonato de sodio. Ajá.
tenemos como abrillantadores tiosulfato de sodio, hidróxido de sodio, y la temperatura es de 32 a 43 grados, también requiere un calentador. La corriente es de 10 a 15 amperes sobre decímetro cúbico y el pH, pues sí es un pH alto, ¿no? De 12 a 12.6. Ok, los ánodos son de cobre, pueden ser solubles o insolubles, se les puede poner de acero. El baño sin cianuros, que también es alcalino, ¿por qué? Porque tenemos un pH un poco más bajo, de 8.2 a 9.2, pero aún sigue siendo alto. Alto partiendo desde 7, que es la neutralidad. La corriente va de 1 a 7.5 amperes sobre decímetro cúbico y la temperatura es de 43 hasta 60 grados centígrados. Tenemos que es a base de pirofosfato de cobre, hidróxido de potasio y se le pone amonio. Generalmente el amonio es para controlar el pH y los ánodos son de cobre, o sea, son solubles. Se van disolviendo poco a poco en el baño. El baño ácido sulfatado es sulfato de cobre, ácido sulfúrico y los ánodos de cobre son solubles. La temperatura es de 21 a 49 grados centígrados, 2 a 10 amperes sobre decímetro cúbico y el pH es de 0.8 a 1.7, extremadamente ácido. ¿Okay? Y tenemos el que está con base en ácido bórico, que es un baño ácido, y este lleva fluoroborato de cobre, 22 gramos sobre litro, y ácido fluorobórico para controlar el pH, y los ánodos son de cobre, quiere decir que son solubles. La temperatura es de 27 hasta 77 grados centígrados. Ustedes dirán, ¿qué rango tan abierto de temperatura? Pues, ¿qué temperatura le pongo? Pues para eso se hacen pruebas en laboratorio, en pequeñito, a escala, con tu pieza, y tú determinas las condiciones que requieren tus piezas. Entonces, pues ¿sabes qué? Si yo corro este proceso de cobrizado a 30 grados centígrados, a diferencia de que si lo corro a 60, me da mucho más brillo en la pieza. Entonces, ok, estableces tu temperatura de trabajo a 60 grados. Todo depende de el tipo de pieza, del tamaño y de todas las condiciones en general a las que vaya a estar sometido. Entonces, todo esto lo pruebas en laboratorio y después ya te lo llevas a tu planta proceso, ¿ok? Y bueno, aquí también vamos a hacerle un pequeño espacio a el oro. ¿Ok? A la electrodeposición de oro, este es un acabado final, que usa como base en general el niquelado, porque el niquelado le da una homogeneidad al acabado en la pieza. Entonces, a la hora de que le das el flash de oro, flash me refiero a que es una capa súper ligera, que pueden ser 2 micras si acaso, o sea, muy poquito, y se va a ver muy brillante y va a tener un acabado muy bien hecho, con muy buena apariencia, siendo muy delgado, y va a tener mucha resistencia porque esa se la va a dar la base de níquel. Ok, y bueno, para las bases, para la composición, perdón, de estos baños de oro, llevan cianuro doble de oro y potasio de 0.5 a 2 gramos por litro, fosfato disódico, abrillantadores de 10 a 20 gramos por litro. Si se dan cuenta aquí, me estoy dando cuenta apenas, se movió la tabla, dije, me falta una concentración. No. Cianuro de doble de oro y potasio de 0.5 a 2. 0.5 a 2 gramos por litro. Fosfato disódico de 10 a 20 gramos por litro y abrillantadores de 1 a 5 gramos por litro. Y los ánodos son inertes de titanio paladio, o sea, no son solubles. Todo el oro viene de la sal cianurada. Entonces, si se dan cuenta, lleva muy poquito porque es muy caro. Entonces, lo que nada más quieres es darle una micra o dos y listo. Entonces, le das un excelente baño de níquel para que no ocupes tanto oro y te dé una apariencia genial. La temperatura a la que se trabaja el baño es de 50 a 70 grados centígrados. La corriente que le vas a pasar es de 0.5 a 0.6 amperes sobre decímetro cuadrado y el pH que vas a tener es de 11 a 12. El control de la corriente es muy importante, como les decía. ¿Qué corriente necesitas? La vas a determinar a nivel laboratorio en algunas piezas de prueba. Pero una vez que tengas esa corriente, la tienes que respetar, en el sentido de que si le pones muy poca corriente, no vas a desencadenar la reacción química como lo deseas, y entonces vas a requerir mucho más tiempo para obtener el micraje que tú estabas planeando en tu pieza.
Y si le pones demasiado, estresas tanto el baño que lo que vas a hacer es que sí va a recubrir, pero se va a botar, se va a pelar, se le va a caer el recubrimiento. Entonces es muy importante esta parte de controlar la corriente. ¿Ok? Creo que lo que sigue es un video. Muy bien. Vamos a ver un video en el que vamos a ver la electrodeposición sobre SAMAC. En este caso es una base de SAMAC. Vamos a ver cobrizado, niquelado y un baño de oro al final. ¿Ok? Aquí mencionarles que es un video que conseguí en YouTube. Y pues bueno, lo descargué, lo edité, le corté algunos pedacitos. Y pues para hacerlo como más concreto, y le puse algunos subtítulos, algunos ya los traía. Y nada más mencionar que el chico que está trabajando esto no está usando equipo de protección personal, cosa en la que estamos en contra, pero es el único video que encontré en YouTube para mostrarles pues al menos cómo es el proceso y cómo son las tinas. Entonces vamos a verlo. Vamos a ver un proceso completo de cobrizado, niquelado y al final un flash de oro. Si ya vienen pulidas, enganchadas para llevarlas al baño, ya para empezar el procedimiento de recubrimiento. Ese es el procedimiento. Se le da desengrase uno de 10 aquí a 20 segundos ahí. El primer desengrase, que este desengrase es para la sala. De 10 a 20 segundos, se enjuaga. Que son piezas que no necesitan recubrimientos de cobre. O sea, yo le doy un flash de cobre para mejor seguridad en el níquel. Sí, coja un recubrimiento mejor, como el cobre siempre atrae más, lo que es ferroso en el cobre se pega más. Entonces acá se demora por ahí unos 30 segundos. O se puede demorar 10 segundos, según la concentración que usted tenga el desengrase, como lo esté trabajando de concentración. Sin embargo, yo los trabajo alto de concentración. A mí me ponen la concentración de 70 gramos por litro, yo los trabajo a 90 gramos por litro. Siempre me gusta trabajarlos más. Todos los baños es electrolito, todos. Menos los enjuagues. Y los activadores, que los activadores sí son normales, por lo menos. Ya esas piecitas, si yo quiero las meto directamente allá, igual níquel, pero no, le doy un flash de cobre para que tenga mejor concentración en el níquel y coja más. Entonces le da un flash. Ya queda de cobre, ¿sí? Es como un flash para que coja una... El procedimiento siempre se tiene que activar con el activador, donde sea. Ya se va directamente al baño, que la casa demora de 20 a media hora, a según la calidad y a según la concentración que tenga el baño, el brillo y todo, que salen como esta. Sale como esta pieza, níquel brillante, mira. Y ahí le empieza a poner el brillo. Y ahí si va para allí que la pieza pues se enjuaga, se activa. Se pegó bien, tampoco pudo estar en juego Torres y saca con el tercero de juego. La figura del partido americano mientras la gente sigue votando. La tuvo Correa, ¿no? 2 o 3 oportunidades desde que ingresó a la cancha. A ver, me gustaron mucho los centrales, por ejemplo, del César Beethoven. Me gustó al final mucho el trabajo de Moreno, mexicano, batallador, luchador, muy seguro en el primer. El arquero sí, me gustó contra mucho el Atlético derecha. Y también este hombre. Felipe, centro, Moreno, el que saca, Loper, mandan arriba. Este recuperador de loga, aquí el hace que viene acá, se lo devuelvo acá, porque ya él se atrae baño de oro. Ya va para secado. Ya la piedra la pongo en una centrífuga. Eso tiene resistencia y esto bota calor. Se acomoda la piedra aquí para que no se vayan a maltratar.
Listo. Pues ya vimos, ese último proceso fue el baño de oro. Y se dan cuenta, lo metieron a una centrífuga y inclusive estaba recubierta con tela para que no se dañara o se rayaran las placas, pues sí, eran placas de policía, ¿no? Que tuvieron este proceso de cobrizado, que lo mencionaba el mismo operador, que era principalmente para que que se recubriera más fácil de níquel y la capa quedara más homogénea, más gruesa, etcétera. Y después de eso darle una buena capa de níquel que soportara un simple flash rapidísimo de 15 segundos de oro, nada más para darle como que la apariencia, el engaño, que ni tanto, ¿no? Porque así sea una micra o 2 micras de oro, pues sigue siendo caro. Muy bien, entonces continuamos con la electrodeposición. Vamos a ver el proceso del atonado. El proceso del atonado es un acabado final que usa como base generalmente el niquelado. Se usa para joyería de fantasía o no sé, para darle este acabado tipo oro, ¿no? Dorado a chapas, a herrajes, etcétera. Y la composición del baño es cianuro de cobre, cianuro de zinc, cianuro de sodio, hidróxido de sodio, amoníaco, abrillantadores, y los ánodos pues son de latón, ¿no? Son la aleación cobre 5-80%. Y aquí vemos que son 60 a 75 gramos por litro de cianuro de cobre, 8 a 30 gramos por litro de cianuro de zinc, cianuro de sodio de 130 a 150 gramos por litro, hidróxido de sodio de 3 a 4, amoníaco de 1 a 5 gramos por litro, los abrillantadores de 1 a 10 gramos por litro. La temperatura 40 a 60 grados centígrados, por lo que se requiere de un calentador en la tina. La corriente de 0.5 a 2 amperes sobre decímetro cuadrado, pH 9,5-11,5, usado generalmente, como les decía, en joyería de fantasía. Ok, y el cromado, vamos a ver la parte del cromado. El cromo decorativo puede ser, más bien aquí hay dos tipos de proceso. Puede ser simplemente decorativo, que nada más se le da un flash de cromo para proteger contra la corrosión, que son alrededor de entre 3 y 6 micras, o el cromo duro. Entonces, en el caso del cromo duro, sí se le dan, que será hasta 30 micras o inclusive más, ¿no? Dependiendo de la aplicación de la pieza, pero ya es para piezas de uso rudo. Y en la composición del baño, lo que veíamos que es ácido crómico, ¿no? De 150 a 400 gramos por litro, es una concentración bastante alta porque todo el cromo lo toma de esta sal, ya que los ánodos son insolubles, son de plomo estaño o de plomo antimonio, una relación de 93 a 7% en aleación. Es decir, 93% de plomo y 7% ya sea de estaño o de antimonio. Y bueno, se le pone ácido sulfúrico, que es para controlar el pH, y aparte porque el baño necesita cierta cantidad de sulfatos para desencadenar la reacción química. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, para el cromo decorativo tenemos una temperatura de 35 a 52 grados centígrados. Para el cromo duro se requiere un baño un poquito más caliente, de 43 a 66 grados centígrados. La corriente son de 7 a 32 amperes sobre decímetro cuadrado y necesitamos una densidad de corriente mucho más alta para el cromo duro, desde 22 hasta 43 amperes sobre decímetro cuadrado, y el pH de 1 a 3. Eso es un baño ácido, son muy similares. Y nada más para mencionar y no dejar fuera, no es algo muy común porque la plata en general no es un metal muy caro, entonces no es tan caro adquirir un producto 100% plata, ¿no? Pero también se llega a hacer electrodeposición de plata, ¿no? Entonces para esto se utiliza, es un baño cianurado, se usa cianuro de plata, cianuro de potasio, algunos abrillantadores y los ánodos de plata, 99.99%, estos sí son solubles. Y la temperatura del baño es desde 22 hasta 30 grados centígrados, se puede hacer inclusive a temperatura ambiente la aplicación de electrodeposición de la plata. La corriente de 0.5 a 2 amperes sobre decímetro cuadrado y pues es un baño alcalino, ¿ok? Y que pues se den una idea de qué problemas podría tener un baño de cromo, de níquel, de electrodeposición en general y cómo tendrían que resolverlos, por ejemplo, ¿no? Esto nada más es un vistazo como muy general,
Por ejemplo, en un baño de níquel, si el resultado de tu pieza es que tiene aspereza, es decir, que cuando tú la sacas de la tina y las tocas se siente rasposa, es decir, que el acabado no está fino, bueno, es causado por partículas extrañas suspendidas en la solución del electrolito, precipitados del ácido bórico. ¿Por qué se precipitaría el ácido bórico? Porque la temperatura no es la correcta. Entonces, si el baño no está a la temperatura de 60 grados centígrados, por ejemplo, 55, entonces las sales se empiezan a precipitar hacia el fondo y entonces ya no está homogéneo ese baño, ese líquido, entonces ya hay sales que están ahí nadando perdidas y a la hora de que se hace la electrodeposición las arrastran y se van depositando sobre la pieza. Entonces, por ejemplo, las acciones correctivas, pues es obviamente asegurarse un filtrado adecuado para esta prevención del arrastre de las sales que les digo o de cierto polvo o contaminantes que puedan tener ahí, ¿no? Y obviamente checar el control de la temperatura, ¿no? Picaduras. ¿Qué significa una picadura? Saco mi pieza y cuando la observo tiene como pequeños piquetes como de aguja, como si con una aguja lo hubiera agarrado y hubiera picoteado la pieza así encima, así se ve el depósito de níquel. Pues bueno, es porque hay burbujas de hidrógeno que se adhieren a la superficie del cátodo, ¿se acuerdan? Como si estuviera yo haciendo la parte del desengrase, ¿no? Que se generan estas burbujas. Bueno, estas burbujas se quedan pegadas y entonces impiden que se adhiera el níquel en esas secciones y entonces queda como que esa burbuja cuando se revienta queda un piquete. Son piquetes muy pequeñitos, digo que como si fuera un piquete de aguja. Entonces aquí ¿qué puede pasar? Bueno, que tengan poco agente humectante, que la agitación no sea la adecuada, porque si se dan cuenta, vamos a ver un video en el que se ve la barra de contacto donde van los racks, está en movimiento. Entonces lleva cierto nivel de agitación que no solo es como para ayudar a incrementar el brillo, sino para ir reventando estas burbujas que se puedan generar. Y bueno, entonces aquí lo recomendable es aumentar la agitación, disminuir la densidad de corriente. A lo mejor está muy estresado el baño, tiene demasiada corriente, eso está generando también las burbujas, entonces hay que tener cuidado con el control de la intensidad de corriente en el rectificador. Puede haber mala adherencia, ¿no? Es decir, que estén pelados o que tengan pollas o baja fuerza de adherencia de, por ejemplo, en este caso el níquel sobre la pieza. Entonces puede ser que se haya hecho una mala activación o una mala limpieza. Ok, chicos, entonces ya solo falta ver el video final. Y en lo que nos van a explicar es la parte del mordentado que les platicaba para la electrodeposición en plástico ABS. El proceso inicia con un ataque superficial del plástico que tiene características específicas. Trabajamos básicamente en ABS. El primer paso se llama mordentado. Es un paso que nos va a dar la característica de la superficie para que sobre él penetren ciertos químicos y nos den la posibilidad de volverlo conductor eléctrico. Este baño es a una temperatura de 75-80 grados, donde el plástico va a estar, digamos, con ciertos ácidos, va a adquirir una porosidad con características específicas. Acá encontramos los enjuagues de este baño. ¿Sí? En este momentito vamos a manejar esta referencia en todos los pasos para que podamos ver. No podemos pasar de uno a otro paso sin tener un enjuague adecuado. El siguiente paso se llama el sensibilizado. En una solución de cloruro de estaño sumergimos las piezas ya atacadas superficialmente sobre el baño unos minutos. Realizamos un enjuague. ¿Eso es agua normal? Esta es agua, esta sí es solución de estaño o sensibilizado. Luego un segundo enjuague que nos va a permitir pasar al activado, que es una solución en nitrato de plata y un catalizador.
Como vemos, la superficie de las piezas va cambiando de coloración. Esta operación la repetimos aproximadamente 2 a 3 veces para definir la capacidad, o sea, la penetración de lo que vamos a hacer, que es un recubrimiento de cobre químico a temperatura ambiente. Estos dos son enjuagues, esta es una solución de nitrato de plata. Cuando este ya toma una coloración oscura, lo vamos a pasar al cobrizado propiamente dicho. Vamos a preparar una solución de cobrizado, que es una solución hecha con sales de cobre, a la cual le adicionamos formaldehído y soda cáustica. En una base que ya le llamamos recuperado, que ha sido la preparación de las piezas y se ha ido depositando el cobre sobre las paredes o sobre las demás piezas, pero esa solución no la desechamos, sino que la reutilizamos, adicionando básicamente las sales de cobre, que son las que se van a depositar en la superficie. Este es otro catalizador, que es la soda cáustica líquida, que nos va a ayudar a dar velocidad a ese depósito de cobre. Esta es una solución de cobre químico por depósito. Allí sumergimos las piezas que tenemos ya sensibilizadas y activadas. Cuando el depósito de plata está óptimo, ahí ya pasa aquí en más o menos 4 horas de proceso, la campana en este caso ha absorbido como a manera de imán las moléculas que hay de cobre y ya tiene una superficie de cobre. O sea, esta pieza ya es conductora eléctrica. La misma campana que veíamos atrás, aquí es sometida a una limpieza porque por deposición del cobre, en ese momento se generan ciertas impurezas que deben ser eliminadas de la pieza. Entonces, utilizamos brocha o utilizamos espumas suaves para hacer esa limpieza de las. Ahí sí, enganchar. La enganchada básicamente es ¿por qué? Porque en la cuba electrolítica la pieza debe ir direccionada para que sea el depósito de los metales que vamos a manejar. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Tenemos este aparato que es un rectificador de corriente, el cual nos separa la corriente en negativa y positiva. ¿Qué pasa? Las dos negativas con la positiva en un medio ácido buscan entrelazarse y así es como se efectúa el depósito. Tenemos, ya inicia el depósito de brillo y cobre, metal, cobre ácido. Esta base es ácida, es un medio ácido, esa es la base de una cuba electrolítica. Aquí se generan todos depósitos y se determinan los brillos que debe tener la pieza. Luego pasamos a un baño que se llama de níquel. El mismo principio. Se maneja una cuba electrolítica en base de níquel, sales de níquel con corriente y donde también están separadas la parte negativa y positiva y se entrelazan. En este momento no tengo acá campanas todavía, pero más o menos el acabado es este. ¿Listo? En el baño de níquel vemos que la capa superficial ha cambiado de tonalidad. Finalmente el brillo lo ha generado el baño de cobre. Aquí lo que hacemos es darle un baño que va a facilitar la exposición de la pieza a agentes externos, el mismo medio ambiente. Tenemos los enjuagues. Cada baño tiene un enjuague particular que es para conservar el siguiente baño. Y pasamos al baño de cromo. Meter la pieza unos segundos únicamente. Perdón. Esos segundos para una pieza como esta son 25. Bueno,
pues con esto damos fin a la presentación. Muchas gracias por asistir a esta capacitación virtual. Nos vemos.